Pues ante la severa crisis que está enfrentando en estos momentos Europa, la verdad es que empieza un total desajuste, total desgobierno entre países de la Unión Europea. Y es que, por ejemplo, ahorita, en este momento, la Unión Europea está a punto de expulsar a un miembro de la propia Unión Europea, algo que será inédito, y que es Hungría. Hungría, que ha sido un país que desde que arrancó el conflicto entre Rusia y Ucrania, pues ha tomado la avenida alterna, ha señalado que no era lo idóneo la respuesta de las sanciones en contra de Rusia para solucionar el conflicto. También negó a Hungría no solo enviar armas a Ucrania, sino también evitó o prohibió que pasaran armas hacia Ucrania en su territorio. Y bueno, todo este tiempo ha mantenido una posición muy crítica en torno a lo que está sucediendo allá en Ucrania. Incluso Hungría es de los principales promotores de que se levanten las sanciones en contra de Rusia. En ese sentido, el Parlamento Europeo acaba de votar masivamente para tachar a Hungría de que no es un país democrático, no es una democracia completa, sino una especie de autarquía, una especie de dictadura donde no se observan los derechos humanos. Y esto por la razón de que la Unión Europea únicamente puede aceptar miembros como países que sean verdaderas democracias. Entonces, si Hungría no es una verdadera democracia, sino es una democracia como que a la mitad o más parecida a una dictadura, entonces, ojo, acabarían expulsando a Hungría. Esto al mismo tiempo de que también le quitan presupuesto europeo a Hungría. Pero también todo esto empieza a colapsar. Por ejemplo, Polonia también está en una situación muy similar a Hungría, porque puede ser el segundo país que la Unión Europea acabe expulsando, a pesar de que Polonia es muy aliado de Ucrania y está muy en contra de Rusia, pero también tiene ya graves problemas con la Unión Europea desde hace un buen rato. Pero también, ojo, las cosas ahí en la Unión Europea, por ejemplo, Italia está, el borde la quiebra está prácticamente en la quiebra, únicamente está sobreviviendo gracias al apoyo de los demás países, y bueno, mientras Rusia también juega con la Unión Europea, porque algunos países, como Alemania, no les manda gas, pero otros países, por ejemplo, como Hungría, sí. Y entonces también empieza a graduar el gas Rusia para que también todo este tipo de asuntos finalmente exploten. Pero ahora la Unión Europea está a punto de quebrar, mientras también se desploma el euro, se desploma la libra esterlina y el rublo y el dólar se fortalecen. Bueno, esto más nos va a contar Aaron Díaz. Aaron, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal Nacho? ¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a un video más. Y poco a poco estamos viendo cómo la Unión Europea se empieza a fracturar. Empezamos a ver cómo empiezan a salir grietas aquí y allá en distintas partes y en distintos sectores. Y es de lo que vamos a hablar en este video. Y es que en este video no les voy a dar solo una noticia, les voy a dar ejemplo de distintas noticias para que veamos el panorama de cómo la Unión Europea ya no es tan unión. Ya ahorita solamente tienen un vínculo, tienen un nombre, pero en la práctica los intereses políticos de cada país están haciendo que estiren para otro lado, que sigan jalando para otro lado y que no jalen bajo el mismo concepto. Y cada vez más vamos a ver cómo la Unión Europea se está desgastando más y más y más, gracias a que después de que le impusieron sanciones a Rusia, se están hundiendo en una recesión económica. Y vamos que nada a entrar por el lado económico en este asunto. En el lado económico, actualmente el Banco Central Europeo está buscando acabar con la inflación que está galopante allá en la Unión Europea. Se encuentra actualmente en un 9.1%, mientras que ellos empiezan a subir las tasas de interés, que en la práctica es muy módico, es muy representativo, no es la gran cosa lo que han hecho, las han subido hasta un 1.25. En la práctica no puedes pelear contra la inflación con una tasa de interés al 1.25, porque en términos reales tendríamos que las tasas de interés siguen siendo negativas, tendríamos que las tasas de interés están en un negativo de menos 8%. Entonces no podemos entender cómo el Banco Central Europeo podría intentar luchar contra la inflación destruyendo la demanda a través de la subida de tasas de interés por este camino. La Reserva Federal en Estados Unidos está haciendo exactamente lo mismo, pero ellos están todavía un poquito más arriba, están a punto de subir las tasas de interés hasta un 4%, mientras que los europeos siguen estancados en el 1.25. Y es que esto se debe a que cada país en Europa tiene distintas deudas extranjeras, o sea, su producto bruto contra sus deudas es distinto. Por ejemplo, en Alemania tenemos que la deuda contra su producto bruto es del 69.3%, mientras que en Italia es del 150%. O sea, en la práctica
práctica Italia está en la bancarrota. No hay forma en que Italia pueda pagar esta deuda porque está sobreendeudado. No tiene otra opción. Pero esto lo que genera es que los bonos para los países, los bonos que tienen que estar imprimiendo los países para obtener liquidez de manera instantánea y no estar esperando a que los ciudadanos paguen sus impuestos, empieza a tener discrepancias. Y es que el Banco Central quiere que todos los países en la Unión Europea tengan una tasa muy similar, aunque en la práctica los inversionistas ven esto, ven que Grecia, ven que Italia están sobreendeudados y dicen, bueno, estos dos países tienen mucho más riesgo de que se vayan a la quiebra, que se vayan a la bancarrota, que por ejemplo Alemania. Entonces en la práctica a mí me conviene más invertir en Alemania, que es mucho más seguro, que invertir en Grecia o invertir en Italia, porque hay mayor riesgo. Entonces al momento de haber mayor riesgo, pues también pido una mejor ganancia. Esto le ha complicado el trabajo al Banco Central Europeo, porque no puede simplemente hacer que se suban las tasas de interés en un país y en otro no. O sea, tiene que ir parejo. Y esto al final del día a los alemanes no los tiene nada contentos. Porque para los alemanes, porque ellos van a decir, bueno, ¿y por qué nosotros tenemos que estar pagando, subsidiando que el gobierno italiano, que el gobierno griego no sepan administrar sus finanzas y estén gastando de más, no tengan dinero y tengan que recurrir a la impresión de euros, lo que le afecta a todos los países, pero principalmente a Alemania, porque es el motor económico de Europa? Entonces ellos ahí empieza un descontento, un malestar que ya está una piedrita ahí tallándoles y recordándoles que su calidad de vida se está también encareciendo gracias a que ellos tienen que estar subsidiando a otros países. Pero eso no es todo, y es que Rusia sabe muy bien esto. Rusia conoce cómo se encuentra este panorama, mientras que Alemania ya le cerró el gas y le está vendiendo solamente un 20% de lo que le solía vender antes. Ya le anunció a Grecia que le va a empezar a enviar más gas licuado. Entonces, esta noticia también hace que los alemanes pues se enojen un poco más, porque ¿cómo es posible que a Grecia, alguien que ellos están subsidiando, pues les estén entregando gas, pero mientras a la Alemania no les están entregando gas? Entonces, desde ahí empezamos mal. Esto ha generado que los precios del gas se aumenten, y al momento que se aumentan los precios del gas, termina haciendo que la electricidad sea muy cara. Mira, nada más para que te des un ejemplo de qué es lo que se está viviendo allá en Alemania. Acaba de salir esta noticia de cómo una panadería de Alemania que solía pagar 5.856 euros al mes para tener sus hornos encendidos y generar pan, le acaba de llegar una nueva factura de electricidad por 330.000 euros. Todo porque la empresa que le vendía la electricidad o la que le vendía el gas le canceló el contrato, un contrato que tenía fijado hasta el 2023. Entonces, con esto en la práctica lo que va a terminar sucediendo es que estas empresas, estas pymes, se vayan a la quiebra, empiecen a quebrar, mientras que a Grecia le está llegando gas y le ya está llegando mucho. Y esto lo que termina por ocasionar es que al momento de que las empresas empiecen a quebrar, las personas se van a quedar sin trabajo. Y no solamente sin trabajo, también como esta empresa genera pan comestibles, pues también empezarían a quedarse también sin alimento. Y este es el grave problema que los líderes europeos no entienden, que las economías se respaldan en energía, y no solamente en las energías verdes, que sí están bien, que agreguen un poquito de energías verdes, pero no solamente que dependan de las energías verdes para sacar adelante a su economía, a su país. Y esto lo que termina ocasionando es que al momento de que la gente se da cuenta que se va a ir a la quiebra, que no tiene ni siquiera con qué comer, ni siquiera va a haber qué comer, pues empiezan a acusar a todo mundo, empiezan a acusar a otros de ser los culpables de que esté tan cara la situación. En vez de culparse a sí mismos, a sus políticos, de hacer un examen de autorreflexión y decir, ok, ¿sabes qué? Los políticos la regamos, Rusia nos ganó, Rusia, vamos a intentar llegar a un acuerdo, ya no le vamos a enviar armas a Ucrania, alguna forma de paz, en vez de buscarlo, no lo hacen. ¿Y qué es lo que sí hacen? Pues se van en contra de quien es actualmente su proveedor número 1 de gas, y ese es Noruega. Y es que lo están acusando a Noruega de que Noruega está lucrando de la crisis energética que vive Europa. Lo acusan de que está vendiendo el gas demasiado caro, en vez de ayudarlos y bajar un poco el precio del gas, pues le están diciendo que no es justo. Y de hecho hasta Polonia se le va a decir que era injusto que Noruega les estuviera cobrando tanto. Pues al final del día son sus recursos, y si no te gusta el precio que te da Noruega, pues velo a comprar de otro lado. Ahí tienes al lado a Rusia, pero tú fuiste el que decidió no comprarle a Rusia. Así es que así está la cosa. Ya los países empiezan a pelear unos contra otros. Y pobre de ti,
si eres uno de los países que está en contra de imponerle sanciones a Rusia. Por ejemplo, a Hungría ya se reunió el Parlamento Europeo a votar que están a favor de tachar a Hungría ya no como una democracia. Están diciendo que Hungría está perdiendo los valores europeos democráticos. En la práctica, cuando te pones a analizarlos, ninguno de estos funcionarios del Parlamento Europeo fue elegido democráticamente. Ellos ni siquiera deberían de estar hablando de lo que no ejercen. Pero aún así están diciéndole que ya tienen una dictadura, en palabras más, palabras menos. Están tachando a Hungría de estar siendo una dictadura en su pueblo. Lo que no dicen es que Viktor Orbán, quien es el presidente de Hungría, se ha puesto a decirle sus verdades a los europeos. Como por ejemplo, que se están disparando en los pulmones al momento de estar cortando los energéticos. Al momento de pelearse contra Rusia, están haciendo que Europa se vaya prácticamente a la Edad Media. Eso es realmente la razón por la cual están tachando de antidemocrático a Viktor Orbán. Y ya tiene consecuencias este acto. Es que la Unión Europea ya le dijo que ya no le va a estar dando dinero. Están pensando en cortarle el dinero que le estarían dando por ley a Hungría. 7.500 millones de euros se los dejarían de pagar simplemente porque Hungría no está poniéndole sanciones a Rusia. Entonces, si lo entendemos por ese lado, Hungría también va a decir, bueno, ¿y para qué sigo en la Unión Europea? Si ya me están diciendo que soy un dictador, si me están quitando parte de mi dinero que me debían de haber dado, es como si aquí en México simplemente el gobierno federal empieza a decir, ¿sabes qué? Este gobernador no me gusta, ya no le voy a enviar más dinero y bye bye, a ver cómo le haces. Es básicamente lo que está pasando en la Unión Europea. Entonces esto lo que va a causar es malestar en Hungría. Ya tenemos en Alemania, ya tenemos en Grecia, en Italia, tenemos ahora también en Hungría, tenemos en Noruega. Cada uno de estos países empieza a enfrentarse unos contra otros y a hacer acusaciones. Y es que el colmo, en el caso de Hungría también, hay que decirlo, es que también le están acusando que ya no son una democracia porque acusan de Hungría de restringir las libertades judiciales y de prensa. Lo curioso es que la Unión Europea entonces también ya no es una democracia bajo esos estándares cuando censuraron a los programas de RT, de Sputnik y cualquier medio de comunicación que fuera ruso, que diera la narrativa rusa de lo que está sucediendo. Y por último, Polonia. Y es que también a Polonia le están jugando chueco porque la Unión Europea en teoría le debió de haber dado ya 35.000 millones de euros por el tema de recuperación de la pandemia. Y al momento de que no se los quieren entregar, porque Polonia está en su derecho siendo soberano y reformando su constitución, su poder judicial, la Unión Europea dice que esos no son valores europeos. Entonces, no le quieren dar esos 35.000 millones. Y ya Polonia salió a avisar que si no se los dan, ellos se van a ir a las armas. No sabemos si lo dijeron de manera literal o lo dijeron de manera metafórica. No sé si es simplemente vamos a seguir luchando por esos 35.000 millones o vamos a luchar por esos 35.000 millones. No lo sabemos, pero lo que sí ya está sucediendo es que esto está causando descontento también a nivel social. Y es que en cada país, tanto en Alemania, en Francia, en Serbia, en República Checa, en Inglaterra, están habiendo protestas ya masivas porque quieren que se acaben los precios altos. Quieren que en la práctica ya empiece a haber un acuerdo nuevamente con Rusia. El último caso es desde Austria, donde este fin de semana más de 30.000 personas salieron a protestar la inflación tan fuerte que se está viviendo allá en Europa. Entonces Europa sí está ya quebrantándose, es como un huevito, su cáscara ya se empezó a quebrar y nada más falta que salga la yema para decir que se acabó la Unión Europea. Y al final del día entonces Rusia les terminó ganando. Estas sanciones que ellos le intentaron imponer a Rusia para que se colapsara va a hacer que, gracias al efecto boomerang, se les devuelva a los europeos y termine con la Unión Europea. Espero que el video les haya gustado. Si fue así, por favor, dejen su like, dejen un comentario, compartan para que lleguemos a más personas y más personas se enteren de lo que está sucediendo en el mundo. Yo los veo el día de mañana. Cuídense mucho. Bye.